En los albores del designio eterno, cuando el polvo aún guardaba el eco de la voz creadora, emerge la figura de Enoc como un estandarte de comunión ardiente con el Altísimo. No fue rey coronado ni guerrero celebrado por multitudes, sino un hombre cuyo mayor triunfo consistió en caminar con Dios. El libro de Génesis declara en el capítulo 5, versículos 22 al 24, que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esta breve pero poderosa afirmación encierra un océano de misterio y revelación. Caminar implica ritmo, constancia, dirección compartida, no es un encuentro ocasional, sino una jornada continua. Enoc no solo creyó en la existencia del Eterno, sino que ajustó su paso al compás divino. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5, proclama que por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí se revela el fundamento, la fe que agrada, la intimidad que transforma, la obediencia que trasciende la mortalidad. Enoc vivió en una generación que comenzaba a corromperse, pero su espíritu se mantuvo alineado con la santidad celestial. Su vida nos enseña que la comunión auténtica produce una dimensión distinta de existencia. Cuando el corazón se rinde por completo, el cielo invade la tierra. Así se establece el primer pilar de esta travesía. Antes de hablar misterios en lenguas espirituales, el creyente debe aprender a caminar en fidelidad profunda, porque el poder sin comunión es ruido vacío, pero la comunión verdadera abre portales de gloria indescriptible. Desde las alturas del aposento donde el fuego descendió como lenguas repartidas, el eco de aquel acontecimiento no se extinguió, sino que abrió una senda doctrinal que debía ser comprendida con sabiduría. El don de hablar en lenguas no quedó limitado a una manifestación histórica, sino que se integró en la vida activa de la Iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, versículos 7 al 10, explica que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y menciona diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas como operaciones del mismo Espíritu. Aquí se establece un fundamento esencial: el don no es un mérito humano, es una gracia distribuida soberanamente. No todos reciben el mismo don, pero todos forman parte del mismo cuerpo. El Espíritu reparte como Él quiere, mostrando que el hablar en lenguas está bajo la autoridad divina y no bajo el impulso emocional del hombre. A su vez, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, se proclama que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y que hijos e hijas profetizarían. Este anuncio amplía el horizonte. El mover del Espíritu no sería exclusivo, sino expansivo. El don de lenguas debe entenderse dentro de ese derramamiento universal prometido. No es señal de superioridad espiritual, sino evidencia de participación en la obra del Espíritu. Así, mientras la Iglesia crecía en medio de persecución y gloria, el don se convirtió en instrumento de edificación y señal para los incrédulos, marcando la diferencia entre una fe intelectual y una experiencia viva con el Dios que todavía habla y capacita sobrenaturalmente. En el fragor de una iglesia que aprendía a discernir entre lo santo y lo desordenado, se levantó una enseñanza crucial para comprender la dimensión correcta del don. No bastaba con experimentar el poder, era necesario entender su propósito. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 2 al 4, se declara que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, y que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Esta afirmación revela una esfera íntima y profunda, las lenguas como diálogo vertical, como altar secreto donde el espíritu humano,
vivificado por el Espíritu Santo, expresa lo que la mente no puede formular. No es espectáculo, es comunión ardiente. Sin embargo, el mismo capítulo enseña que en la congregación todo debe hacerse para edificación, estableciendo orden y claridad. La Escritura no apaga el fuego, pero sí lo encausa. Ya el salmista había anticipado la grandeza del lenguaje espiritual cuando en el Salmo 104, versículo 30, proclama que Dios envía su Espíritu y son creados, y renueva la faz de la tierra. Ese soplo creador es el mismo que impulsa al creyente a pronunciar palabras inspiradas más allá de su comprensión natural. El don de lenguas, correctamente entendido, no divide, sino que fortalece, no exalta al individuo, sino que glorifica a Dios. Es un misterio que edifica el interior del creyente y, cuando es interpretado, edifica también a la asamblea. Así se va revelando un equilibrio glorioso, poder con propósito, manifestación con orden, fuego con dirección celestial. En la expansión incontenible del Evangelio, cuando las fronteras culturales comenzaron a ceder ante el avance del reino, el don de lenguas volvió a irrumpir como testimonio irrefutable de que Dios no hace acepción de personas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 46, se relata que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles que eran de la circuncisión quedaron atónitos al oír que también los gentiles hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Este acontecimiento quebró prejuicios antiguos y derribó muros invisibles. Las lenguas no solo fueron señal de poder, sino evidencia de inclusión divina. Lo que comenzó en Jerusalén se manifestó también en casa de Cornelio, confirmando que el mismo Espíritu obraba más allá de las tradiciones humanas. Ya el profeta Ezequiel había anunciado en el capítulo 36, versículo 26, que Dios daría un corazón nuevo y pondría espíritu nuevo dentro de su pueblo. Ese corazón renovado es el terreno donde germinan las expresiones sobrenaturales del Espíritu. El hablar en lenguas, entonces, no es fenómeno aislado, sino fruto de una transformación interior prometida desde antiguo. Cuando el Espíritu toma posesión del corazón regenerado, las barreras lingüísticas se convierten en puentes espirituales. La gloria no pertenece a una nación, ni a una cultura, ni a una élite religiosa, pertenece al Señor que derrama su Espíritu sobre todo aquel que cree. Así, cada manifestación auténtica del don proclama que el reino se expande sin límites humanos y que la voz del cielo puede resonar en cualquier lengua que el Espíritu decida inspirar. En la senda ardiente de la experiencia espiritual, surge una pregunta decisiva: ¿cuál es la función profunda del don dentro de la vida personal del creyente? No se trata únicamente de una señal externa, sino de una dinámica interior que fortalece el espíritu humano. El apóstol Pablo declara en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Aquí se revela una dimensión íntima del lenguaje espiritual. Cuando la limitación humana alcanza su frontera, el Espíritu ora desde lo profundo. El don de lengua se convierte en instrumento de intercesión que trasciende la comprensión racional. No es simple emoción, es cooperación con la voluntad divina. Esta realidad encuentra eco en la promesa pronunciada por el Señor en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 17, donde se afirma que estas señales seguirán a los que creen, en su nombre hablarán nuevas lenguas. La señal acompaña a la fe auténtica, no la sustituye, la confirma. El creyente que ora en lengua se edifica, se fortalece y se alinea con propósitos que quizás su mente aún no entiende. En tiempos de batalla espiritual, cuando las palabras humanas resultan insuficientes, el Espíritu provee un lenguaje celestial que perfora la oscuridad. Así, el don no solo testifica hacia afuera, sino que sostiene hacia adentro,
convirtiéndose en fuente de vigor, consuelo y dirección en medio de la fragilidad humana, preparando el corazón para dimensiones aún más profundas del obrar divino. En la antesala de una comprensión más profunda, es necesario distinguir entre el impulso emocional y la obra genuina del Espíritu, porque no todo fervor es evidencia de unción. El don de lenguas, cuando es auténtico, nace de la llenura del Espíritu y no de la sugestión colectiva. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, se exhorta a no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, sino a ser llenos del Espíritu. Esta llenura no es momentánea ni superficial, es una influencia continua que transforma el carácter y dirige la expresión espiritual. El hablar en lenguas fluye como resultado de esa plenitud, no como sustituto de ella. Desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba la supremacía del Espíritu sobre la fuerza humana. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6, se declara, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este principio establece que toda manifestación verdadera proviene del poder divino y no del esfuerzo carnal. Cuando el creyente entiende esto, evita la imitación vacía y busca la presencia genuina. El don no se fabrica, se recibe. No se manipula, se honra. En una generación que fácilmente confunde intensidad con autenticidad, la Escritura llama a discernir. La verdadera llenura produce fruto visible, amor, dominio propio, humildad. Así, el don de lenguas encuentra su lugar correcto dentro de una vida rendida. Cuando el Espíritu gobierna, las palabras pronunciadas, aunque incomprensibles para la mente natural, están cargadas de propósito eterno. De este modo, la Iglesia aprende a depender del poder que desciende del cielo y no de la emoción que surge del hombre. En el horizonte de la madurez espiritual, el creyente descubre que el don de lenguas no es la meta suprema, sino parte del vasto entramado de la obra del Espíritu. La grandeza del reino no se mide por una sola manifestación, sino por la armonía de todos los dones obrando bajo el señorío de Cristo. El apóstol enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 y 2, que aunque uno hable lenguas humanas y angélicas, si no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta declaración coloca el fundamento inquebrantable: el amor es superior a cualquier manifestación carismática. Sin amor, el don pierde su esencia; con amor, el don encuentra su propósito más elevado. Desde antiguo, la sabiduría ya proclamaba en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, que la sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El ejercicio de las lenguas requiere discernimiento y comprensión espiritual para no convertirse en motivo de orgullo. La madurez consiste en reconocer que el Espíritu reparte diversidad para edificación común. El creyente que entiende esto no compite, no se exalta, no menosprecia otros dones, más bien, se integra al cuerpo con humildad. Así, el don de lengua se convierte en parte de una sinfonía celestial donde cada instrumento tiene su tiempo y su función. Cuando el amor gobierna y la sabiduría dirige, la manifestación espiritual produce crecimiento, unidad y reverencia. En esta dimensión, la Iglesia deja de enfocarse en la experiencia aislada y comienza a abrazar la plenitud del carácter de Cristo, que es el verdadero reflejo de la obra del Espíritu en medio de su pueblo. Mientras la Iglesia avanza en su comprensión del mover divino, surge un principio fundamental: el don de lenguas está intrínsecamente ligado a la oración y la intercesión que trasciende los límites humanos. El apóstol Pablo revela en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 14 y 15, que si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Esta instrucción establece que las lenguas edifican al espíritu del creyente, pero la intercesión consciente y la adoración inteligible son igualmente necesarias para la edificación completa.
Desde los tiempos de David, en el Salmo 145, versículo 17, se afirma que el Señor es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Esa justicia y misericordia son la esencia que guía cada expresión del Espíritu. Cuando el creyente ora en lenguas, participa de un flujo celestial que no depende de su conocimiento, pero que requiere alineamiento con la voluntad de Dios para que su oración tenga eficacia. Las lenguas actúan como un canal de comunicación directa entre el espíritu humano y el espíritu divino, generando un diálogo que trasciende lo que la mente puede comprender. Así, el don se convierte en herramienta de santificación y fortalecimiento interior, preparándonos para desafíos que sobrepasan la fuerza humana. La verdadera revelación de este don no reside en la demostración externa, sino en la transformación interna, en la capacidad de conectar con la voluntad de Dios y experimentar la intercesión que mueve los propósitos celestiales. Al penetrar en la comprensión del reino, se revela que el don de lenguas también funciona como semilla de edificación para la comunidad cuando es acompañado de interpretación. No es suficiente la manifestación aislada, su poder se multiplica al ser compartido con discernimiento. El apóstol Pablo instruye en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 5 y 13, que desearía que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizar, porque el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí se establece un equilibrio esencial. El don individual no debe eclipsar el bien común, la edificación colectiva es el objetivo superior. Desde tiempos antiguos, el profeta Jeremías ya había anticipado esta coordinación espiritual en el capítulo 3, versículo 15, al declarar que Dios dará pastores según su corazón que apacienten con ciencia y entendimiento. Así, las lenguas, cuando se acompañan de interpretación, se integran en la guía y crecimiento de la iglesia, evitando confusión y fortaleciendo la unidad. La manifestación sin propósito puede asombrar momentáneamente, pero la interpretación produce comprensión y transforma corazones. Cada palabra pronunciada bajo la dirección del Espíritu, cuando se traduce en edificación tangible, cumple la intención de Dios de llevar orden y claridad dentro de la comunidad. Por ello, el don de lenguas es tanto personal como corporativo, y su verdadero impacto se mide por la capacidad de glorificar a Dios y levantar a la iglesia. La obediencia al principio de interpretación asegura que la maravilla de lo sobrenatural se convierta en bendición duradera y no en motivo de desorden. Al explorar la profundidad de la obra del Espíritu, se descubre que el hablar en lenguas no solo edifica al individuo y a la iglesia, sino que también es instrumento de liberación espiritual y protección. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, Pablo exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y pide oración también por él, para que al hablar se le dé palabra al abrir la boca con denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Aquí se revela que la oración inspirada, que incluye el don de lenguas, actúa como defensa contra la debilidad humana y los ataques del enemigo. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías había proclamado en el capítulo 54, versículo 19, que toda arma formada contra el justo será anulada, y que su boca declarará victoria. El Espíritu Santo, al otorgar la capacidad de hablar en lenguas, fortalece el espíritu del creyente para enfrentarse a desafíos invisibles, intercediendo incluso cuando la mente no sabe cómo pedir. No es solo un privilegio espiritual, sino un mecanismo de protección y alineamiento con la voluntad de Dios. Cuando la lengua se convierte en instrumento de intercesión divina, la fuerza humana se ve sobrepasada por la potencia celestial, y la batalla se libra en la dimensión espiritual donde la victoria ya ha sido garantizada. De esta manera, el don de lenguas actúa como canal de fortaleza, revelación y cobertura, integrando al creyente en la estrategia eterna del reino, recordándole que el poder del Espíritu siempre trasciende la comprensión y la capacidad humanas. En el avance firme de la revelación, se hace imprescindible comprender que el don de lenguas no opera en desorden ni en confusión, sino bajo la armonía del carácter santo de Dios.
La manifestación espiritual auténtica jamás contradice la naturaleza del dador. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28, se establece que si alguno habla en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este principio no limita el poder, lo encuadra en sabiduría. El fuego del Espíritu no es caos descontrolado, es llama dirigida por propósito eterno. Desde antiguo, la Escritura ya había proclamado en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 14, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Ese conocimiento no se edifica sobre confusión, sino sobre revelación clara. Cuando las lenguas son interpretadas, el misterio se convierte en mensaje comprensible y la iglesia es edificada colectivamente. El orden no apaga la manifestación, la potencia. Así como el universo creado sigue leyes establecidas por la voz divina, también los dones espirituales se mueven bajo principios revelados. El don de lenguas, entonces, encuentra su máxima expresión cuando fluye en obediencia y discernimiento. No se trata de exhibición espiritual, sino de servicio santo. Cuando la congregación entiende este equilibrio, el mover del Espíritu produce reverencia y crecimiento, no división. De esta manera, el don se integra en la vida comunitaria como instrumento de edificación, mostrando que el Dios que derrama poder es el mismo que establece orden perfecto en medio de su pueblo. Al avanzar en la comprensión del don de lenguas, se evidencia que su propósito también incluye la profundización de la comunión con Dios y la transformación del corazón humano. No se trata simplemente de emitir sonidos misteriosos, sino de entrar en un diálogo vivo y dinámico con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo explica en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 10, que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, no somos de la carne sino del Espíritu, y que si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí se establece que hablar en lenguas es fruto de la presencia del Espíritu, es señal de que el espíritu interior es vivificado y alineado con la justicia divina. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, Dios promete dar corazón nuevo y poner espíritu nuevo dentro del pueblo, capacitándolos para andar en sus estatutos. Esta promesa encuentra cumplimiento en la experiencia del creyente que ora en lenguas, su espíritu se fortalece, su corazón se renueva, y su vida comienza a reflejar la santidad y la dirección de Dios. El don permite al alma expresarse en un nivel más profundo que la mente no alcanza por sí sola, conectando lo humano con lo divino. Así, la práctica de las lenguas no es un ritual vacío, sino una herramienta de transformación espiritual, un canal que moldea la vida interior y abre la puerta a mayores revelaciones del reino, fortaleciendo la fe y la dependencia total en Dios. En la profundidad del misterio espiritual, el don de lenguas también se revela como señal profética para quienes observan desde fuera. No es solo una experiencia interna de edificación, sino un testimonio visible del obrar sobrenatural de Dios. El apóstol Pablo declara en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 22, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Esta afirmación confronta la idea de que el don es mero acto privado, posee una dimensión que apunta hacia el testimonio público del poder divino. Cuando el Espíritu se manifiesta, el mundo percibe que hay una realidad que trasciende la lógica natural. Ya el profeta Sofonías había anunciado en el capítulo 3, versículo 9, que Dios devolvería a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común consentimiento. Aquella promesa anticipaba un tiempo en que la comunicación espiritual sería restaurada y purificada. Las lenguas, entonces, pueden entenderse como anticipo de esa restauración, como señal de que el Espíritu está obrando para unir lo que el pecado dispersó. En el día de Pentecostés, hombres de diversas naciones oyeron las maravillas de Dios en sus propios idiomas,
y el asombro abrió la puerta a la predicación poderosa. Así, el don se convierte en instrumento evangelístico cuando Dios lo dispone. No es espectáculo humano, es señal divina. Cuando se ejerce con reverencia y conforme a la Escritura, despierta conciencia, confronta incredulidad y dirige la atención hacia Cristo. De esta manera, el hablar en lenguas no solo edifica al creyente, sino que también proclama al mundo que el reino de Dios está activo y presente. En la travesía de la vida espiritual, se descubre que el don de lenguas también cumple un papel vital en la edificación del carácter del creyente, moldeando su paciencia, humildad y sensibilidad al Espíritu. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 30 y 31, instruye que si alguien profetiza, los demás espíritus deben juzgar, y que cada uno puede aprender y ser exhortado por medio de las lenguas interpretadas. Esto muestra que la manifestación del Espíritu no es para autoexaltación, sino para generar aprendizaje y crecimiento dentro de la comunidad. La historia de los profetas ya había advertido sobre la importancia de la disposición del corazón. En Jeremías, capítulo 17, versículo 9, se señala que el corazón del hombre es engañoso y perverso, pero aquel que se rinde a Dios recibe dirección y verdad. Así, hablar en lenguas enseña a depender del Espíritu y no del entendimiento humano, cultivando humildad y sumisión a la autoridad divina. Cuando la lengua fluye bajo la guía del Espíritu, el creyente aprende a discernir, a esperar con paciencia y a reconocer que cada manifestación tiene su tiempo y propósito. En este proceso, se fortalece la sensibilidad espiritual, y se desarrolla un oído interno capaz de percibir la voz de Dios más allá de lo evidente. Por ello, el don de lenguas no solo comunica con lo invisible, sino que forma carácter, prepara para responsabilidad espiritual y establece una relación más íntima y obediente con el Señor, mostrando que cada manifestación de poder está acompañada de enseñanza y transformación. Mientras la Iglesia camina en su crecimiento, se hace evidente que el don de lenguas tiene un propósito estratégico en la oración intercesora y en la expansión del reino. No es un privilegio aislado, sino una herramienta para avanzar en la voluntad de Dios y alcanzar lo que la mente humana no puede comprender. El apóstol Pablo afirma en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, que se debe orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, vigilando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí se revela que las lenguas facilitan la intercesión persistente y efectiva, permitiendo que el espíritu del creyente entre en armonía con los propósitos divinos. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 14, se asegura que Dios será guía de su pueblo y mantendrá segura su senda. De manera similar, hablar en lenguas fortalece el espíritu interior, coloca al creyente bajo la dirección del Espíritu y lo capacita para sostener la batalla espiritual con constancia. No se trata de palabras vacías, sino de gemidos inspirados que trascienden lo natural y elevan la oración a la dimensión celestial. La práctica de este don permite que la Iglesia se mantenga alineada con la voluntad del Señor, edifica la vida del creyente y prepara terreno para manifestaciones sobrenaturales de poder. Así, el hablar en lenguas no solo transforma la experiencia personal, sino que contribuye a la expansión efectiva del reino, conectando lo humano con la estrategia eterna de Dios y demostrando que el Espíritu Santo es el verdadero motor de toda obra victoriosa. En el avance de la revelación espiritual, se comprende que el don de lenguas no solo edifica al creyente y a la Iglesia, sino que también actúa como catalizador de adoración profunda y verdadera. No se trata de un canto vacío, sino de un lenguaje que trasciende lo racional y toca la esencia de Dios. El apóstol Pablo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 15 y 16, que si uno ora en lengua, su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto, por lo tanto, orará con el espíritu y también con el entendimiento, y cantará con el espíritu y también con el entendimiento, para que haya edificación completa. Esta instrucción revela que las lenguas fortalecen la comunión interior y, cuando se combinan con comprensión, producen adoración equilibrada y fructífera.
En los Salmos, capítulo 45, versículos 1 y 2, el salmista proclama que Dios ha puesto alegría en su corazón y ha abierto su boca para cantar con inteligencia, anticipando que la expresión espiritual debe estar alineada con la sabiduría divina. Así, el don de lenguas permite que el creyente exprese alabanzas que la mente no puede formular, elevando su espíritu a la presencia de Dios y trayendo renovación y gozo profundo. Cuando la Iglesia reconoce este principio, aprende a valorar tanto la manifestación sobrenatural como la claridad y la edificación, integrando adoración, oración y discernimiento en un mismo fluir del Espíritu. De esta manera, hablar en lenguas no es mera demostración, sino un instrumento que purifica, fortalece y prepara al creyente para una experiencia de comunión más rica con el Señor. Al profundizar en la experiencia del Espíritu, se revela que el don de lenguas también actúa como medio de fortalecimiento interior frente a la debilidad humana y las pruebas de la vida. No es un recurso externo, sino un canal de poder que eleva el espíritu más allá de la limitación natural. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo explica que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones conoce la intención del Espíritu. Este principio muestra que el hablar en lenguas permite que el creyente se conecte con una intercesión que trasciende la mente y alcanza la voluntad divina. En el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 141, versículo 2, David declara que su oración se eleva como incienso delante de Dios, simbolizando que la comunicación espiritual tiene poder y eficacia. Cuando un creyente ora en lenguas, su espíritu se engrandece, su fe se fortalece y la batalla espiritual se libra en un nivel donde la victoria ya está asegurada. No es solamente una experiencia personal, sino un acto estratégico de alineamiento con la obra del Espíritu, donde cada palabra pronunciada contribuye a la intercesión por sí mismo, por otros y por la expansión del reino. Así, el don de lenguas integra adoración, oración y poder, preparando al creyente para enfrentar desafíos con fuerza espiritual renovada y revelando que la obra del Espíritu es siempre eficaz y transformadora en todos los aspectos de la vida. En la continuidad de la enseñanza sobre los dones espirituales, se hace evidente que el hablar en lenguas también cumple una función de preparación para la revelación y la apertura de entendimiento sobrenatural. No es simplemente un sonido, sino un medio por el cual el Espíritu capacita al creyente para recibir verdades que la mente humana no alcanza por sí sola. En la carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8, Pablo declara que a cada uno se le da manifestación del Espíritu para provecho, y menciona la sabiduría, el conocimiento y otros dones espirituales, entre ellos, las lenguas y la interpretación de lenguas. Esto evidencia que cada manifestación está integrada dentro de un propósito mayor, edificar al cuerpo de Cristo y preparar a cada creyente para la plenitud de la revelación divina. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se anticipa que muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará, lo que refleja que Dios prepara al hombre para comprender misterios en tiempos determinados. El hablar en lenguas actúa como entrenamiento espiritual, afinando el espíritu para discernir y recibir instrucciones celestiales. Así, mientras el cuerpo y la mente aprenden a depender del espíritu, el corazón se fortalece, la fe se profundiza y la sensibilidad a la voz de Dios se agudiza. La práctica constante de este don no solo produce edificación interior, sino que también abre puertas para otras manifestaciones sobrenaturales, mostrando que cada expresión espiritual tiene un propósito estratégico y que el Espíritu siempre actúa con intención y orden en la vida del creyente. Al explorar más a fondo la dinámica de los dones, se comprende que el hablar en lenguas también tiene un papel crucial en la unidad y armonía del cuerpo de Cristo cuando se ejercita con orden y discernimiento. No se trata de una práctica individual aislada, sino de un instrumento que fortalece la edificación colectiva cuando se integra correctamente en la congregación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 37 y 38,
Pablo instruye que si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, y que si alguno ignora esto, ignore también la lengua. Esta enseñanza resalta que todo don debe ejercerse conforme a la instrucción de Dios para no generar confusión ni división. Ya el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, anticipa que donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Las lenguas, interpretadas y guiadas por el Espíritu, permiten que el mensaje de Dios fluya con claridad, evitando malentendidos y fortaleciendo la unidad. Cuando la Iglesia reconoce esta autoridad divina y aplica el don con orden, la manifestación sobrenatural no solo edifica individualmente, sino que también refuerza la cohesión y la madurez espiritual de todos los miembros. Así, hablar en lengua se convierte en un instrumento de integración, de guía y de fortaleza colectiva, mostrando que la manifestación del Espíritu tiene un propósito estratégico: glorificar a Dios mientras construye su pueblo en amor, sabiduría y obediencia. En la progresión de la vida espiritual, se revela que el don de lenguas también funciona como un canal de enseñanza silenciosa para el creyente, un idioma que eleva el espíritu y capacita para discernir la voluntad de Dios sin depender de la comprensión natural. El apóstol Pablo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 4 y 5, que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Deseo, dice, que todos hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Esto establece un equilibrio: las lenguas edifican internamente, pero la interpretación y la profecía impactan a la comunidad, mostrando que la experiencia personal y el beneficio colectivo deben coexistir. En el libro de Salmos, capítulo 18, versículos 20 y 21, se declara que Dios dio libertad a su pueblo y lo defendió con su fuerza, anticipando que la acción divina también prepara al creyente para recibir revelación y fortaleza interior. Cuando el Espíritu inspira palabras desconocidas, el creyente es edificado y entrenado, su espíritu se activa y se alinea con la voluntad de Dios. De esta manera, el don de lenguas actúa como un gimnasio espiritual, fortalece, afina y prepara para recibir manifestaciones más profundas del Espíritu. No es mero sonido, sino enseñanza viva y directa, elevando la conciencia espiritual, profundizando la fe y estableciendo un terreno fértil para la obra sobrenatural en la vida del creyente y en la expansión del reino. A medida que se profundiza en el fluir del Espíritu, se comprende que el don de lenguas también sirve como testimonio silencioso del poder de Dios, una evidencia invisible para los ojos humanos pero perceptible en la dimensión espiritual. No es un fenómeno diseñado para la aprobación del hombre, sino una expresión de la presencia activa del Espíritu en la vida del creyente. En la carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 20 y 21, Pablo indica que debemos hablar con entendimiento y no como niños en cuanto a malicia. En cuanto a lenguas, es señal para los incrédulos, no para los creyentes, como está escrito por el profeta Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12, que Dios hablará a este pueblo con lengua extraña y con palabras de tartamudos. Esta dualidad revela que el don posee un impacto tanto interno como externo, fortalece al creyente mientras anuncia al mundo que Dios obra de manera sobrenatural. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, se promete que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y que hijos e hijas profetizarán, jóvenes y ancianos soñarán sueños, y sobre siervos y siervas vendrá su espíritu. Así, el hablar en lenguas conecta la experiencia individual con la profecía universal, mostrando que la manifestación espiritual trasciende generaciones y culturas. El don no solo es un instrumento de edificación personal, sino también una señal viva de que el reino de Dios se expande y que el Espíritu actúa poderosamente donde Él decide, confirmando que la obra sobrenatural está viva y activa entre los que creen. Al continuar en la comprensión de los dones, se descubre que el hablar en lenguas no solo fortalece y edifica,
sino que también refuerza la dependencia del creyente en la guía del Espíritu Santo. Es un recordatorio constante de que el poder no proviene de la mente ni de la fuerza humana, sino de la acción directa de Dios en la vida interior. En la carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 32, Pablo enseña que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto indica que aún la manifestación de un don espiritual debe someterse a discernimiento y orden divino. La Escritura nos muestra que hablar en lenguas no es licencia para el desorden, sino instrumento de coordinación con la voluntad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, se describe que el Espíritu de Jehová reposará sobre el Mesías, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esa descripción refleja cómo el Espíritu Santo capacita, guía y sujeta cada manifestación sobrenatural a propósito y armonía. El don de lenguas, ejercido bajo dirección, educa al creyente en obediencia, paciencia y sensibilidad espiritual, fortaleciendo su discernimiento para no confundir inspiración con impulso humano. Así, la práctica de este don se convierte en entrenamiento continuo para mantener la vida espiritual en equilibrio, alineada con el reino y lista para ser un canal de intercesión, revelación y edificación que glorifica a Dios y fortalece a la Iglesia en unidad y propósito eterno. Al adentrarse más en la comprensión del hablar en lenguas, se descubre que este don también es un medio de renovación interior y comunicación directa con Dios, que trasciende la limitación de la mente humana. No es solamente un acto externo de manifestación, sino un diálogo profundo del Espíritu con el Espíritu Santo, que transforma y fortalece. En la carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 4, Pablo afirma que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la Iglesia. Esto muestra que las lenguas son un instrumento de crecimiento personal y preparación espiritual para enfrentar desafíos y recibir revelación. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo Lix, versículos 1 y 2, se anuncia que Dios llama a los cielos y a la tierra para escuchar su palabra, y que su mensaje traerá vida y restauración. Así, el hablar en lengua se convierte en un eco de esa comunicación directa con Dios, donde el creyente recibe instrucción, renovación y consuelo que trascienden lo natural. Cada palabra pronunciada bajo la inspiración del Espíritu fortalece el espíritu, desarrolla sensibilidad y refuerza la fe. Al ejercitar este don, el creyente aprende a depender completamente del Espíritu, confiando en que lo que se expresa no es simplemente humano, sino la acción viva de Dios dentro de él. Por lo tanto, el don de lenguas no solo edifica, sino que prepara el alma para un nivel más profundo de comunión, obediencia y discernimiento espiritual. Mientras el creyente progresa en su vida espiritual, se revela que el don de lenguas también actúa como vehículo de intercesión sobrenatural que trasciende la capacidad humana de orar. No se limita a palabras comprensibles, sino que comunica directamente al espíritu lo que la mente no puede formular. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo explica que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Esto demuestra que las lenguas permiten que la oración sea eficaz aun cuando el creyente no comprende lo que se dice, pues el Espíritu traduce la intención en el plano celestial. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 27, se destaca que Dios escucha y responde a los clamores sinceros del corazón, anticipando la idea de que la intercesión espiritual siempre tiene efecto. El hablar en lenguas fortalece la fe del creyente, le proporciona consuelo en momentos de debilidad y se convierte en un canal de acción sobrenatural que activa la protección y la guía divina. Así, este don no solo edifica el espíritu, sino que conecta al creyente con la obra activa del reino, demostrando que la oración dirigida por el Espíritu es poderosa y efectiva, y que la acción del Espíritu trasciende la limitación humana, moviendo los propósitos divinos en favor de quienes confían y obedecen.
Al avanzar en la comprensión de la obra del Espíritu, se revela que el don de lenguas no solo fortalece y edifica, sino que también prepara al creyente para experimentar manifestaciones más profundas de la presencia de Dios. No se trata de un fenómeno aislado, sino de un entrenamiento espiritual que abre la puerta a revelaciones sobrenaturales y a mayor sensibilidad al Espíritu. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 4 y 13, Pablo explica que quien habla en lengua se edifica a sí mismo, y que quien interpreta edifica a la iglesia. Por eso, si uno habla en lengua, debe también pedir interpretación para que la congregación reciba edificación. Esto demuestra que el don funciona dentro de un propósito: crecer personalmente y contribuir al fortalecimiento del cuerpo de Cristo. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 3, se menciona que el Espíritu de Jehová reposará sobre el Mesías, espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová, anticipando que el Espíritu prepara a los escogidos para manifestar dones en orden y plenitud. Así, las lenguas no solo nutren la vida interior, sino que actúan como plataforma para recibir revelación, discernimiento y dirección divina. Cuando el creyente practica este don con obediencia y sensibilidad, se desarrolla un entendimiento espiritual más profundo, se fortalece la fe y se habilita para servir con mayor eficacia, demostrando que cada manifestación del Espíritu está diseñada para edificar, capacitar y preparar al pueblo de Dios para la obra de su reino. En la trayectoria del crecimiento espiritual, se comprende que el don de lenguas también funciona como un mecanismo de protección y cobertura espiritual, actuando en momentos de debilidad y conflicto. No es solamente una expresión de poder, sino un canal mediante el cual el Espíritu Santo fortalece al creyente y mantiene su vida alineada con la voluntad divina. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19, Pablo exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, pidiendo también por el que se le dé palabra para proclamar el Evangelio con denuedo. Esta instrucción evidencia que las lenguas elevan la oración a una dimensión sobrenatural, intercediendo incluso cuando el entendimiento humano no sabe cómo expresarse. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 14, se promete que el pueblo de Dios será guiado y protegido por él, mostrando que la intercesión inspirada es una herramienta de defensa espiritual. Cuando el creyente habla en lenguas, se conecta con un nivel de oración que trasciende lo natural, activando cobertura, dirección y provisión divina. Así, este don no solo edifica interiormente, sino que actúa estratégicamente en la vida del creyente, fortaleciendo su espíritu, afirmando su fe y asegurando que la obra del Espíritu opere en protección, dirección y victoria, demostrando que hablar en lenguas es tanto instrumento de comunión como de defensa sobrenatural en la batalla espiritual diaria. En la profundización del conocimiento espiritual, se comprende que el don de lenguas también abre una dimensión de adoración profunda, donde el espíritu del creyente se conecta directamente con la gloria de Dios más allá de las palabras humanas. No es un acto mecánico ni ritual, sino un lenguaje vivo que eleva el corazón y transforma el interior. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 15 y 16, Pablo enseña que si uno ora en lengua, su espíritu ora, aunque el entendimiento quede sin fruto. Por eso, debe orar también con entendimiento y cantar con el espíritu y con entendimiento, para que haya edificación completa. Esta instrucción indica que las lenguas enriquecen la oración y la adoración, creando una interacción espiritual que fortalece y santifica. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 45, versículos 1 y 2, se describe cómo la expresión inspirada por Dios produce gozo y sabiduría en el corazón del adorador, anticipando que la adoración guiada por el Espíritu es fuente de transformación y renovación. Cuando el creyente habla en lenguas, su espíritu se engrandece, se purifica y se fortalece, estableciendo una conexión directa con la voluntad de Dios y preparando el terreno para manifestaciones más profundas del Espíritu. Así, el don se convierte en instrumento de comunión intensa, edificando internamente y habilitando al creyente para participar plenamente en la obra del reino,
mostrando que la verdadera adoración trasciende la mente y fluye directamente desde el Espíritu guiado por el Espíritu Santo. Al continuar en la exploración del don de lenguas, se descubre que este también es un medio de preparación para el discernimiento espiritual y la comprensión de los misterios de Dios. No es solo una manifestación emocional, sino un entrenamiento del espíritu que permite recibir instrucciones y revelaciones que la mente humana no puede alcanzar por sí misma. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 10, Pablo enseña que a cada uno se le da manifestación del espíritu para provecho, mencionando diversos dones, entre ellos las lenguas y la interpretación de lenguas. Esto muestra que el don tiene un propósito estratégico: edificar al creyente, preparar su entendimiento espiritual y contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se anticipa que el conocimiento se multiplicará y que muchos correrán de aquí para allá, indicando que Dios prepara a su pueblo para comprender revelaciones en tiempos determinados. Al hablar en lenguas, el creyente afina su espíritu, se conecta con la dimensión sobrenatural y desarrolla sensibilidad para recibir dirección y entendimiento. Este don no solo fortalece la fe, sino que abre la puerta a experiencias más profundas de comunión con Dios, mostrando que cada manifestación del Espíritu tiene un propósito divino y prepara al creyente para actuar con sabiduría y discernimiento en la obra del reino, integrando poder, edificación personal y servicio colectivo bajo la guía del Espíritu Santo. A medida que la Iglesia madura en su comprensión del Espíritu, se revela que el don de lenguas también actúa como instrumento de edificación progresiva, no solo del individuo, sino del cuerpo de Cristo en su totalidad. Cada manifestación, cuando se ejercita con orden y obediencia, contribuye a fortalecer la fe, profundizar la comunión y preparar a la congregación para recibir revelación y dirección divina. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28, Pablo instruye que si alguien habla en lengua, que hable por turnos y que un intérprete traduzca, y si no hay intérprete, que calle para sí mismo y para Dios. Esto subraya la importancia de la edificación colectiva y del orden en la manifestación de los dones. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, se nos recuerda que la visión debe escribirse claramente, para que el que lea pueda correr y comprender, reflejando que la comunicación de lo divino debe ser clara y edificante. El don de lenguas, entonces, no solo fortalece espiritualmente, sino que enseña disciplina, paciencia y reverencia al obrar del Espíritu, mostrando que la manifestación carismática se integra en la estructura del reino para edificar, preparar y unir al pueblo de Dios, cumpliendo su propósito eterno de manera ordenada y poderosa. Al llegar al culmen de esta enseñanza sobre el don de lenguas, se revela su propósito pleno: unir al creyente con la totalidad del obrar del Espíritu, integrando adoración, intercesión, edificación personal y colectiva en un flujo de poder divino. No es simplemente un fenómeno aislado ni un espectáculo espiritual, es un canal a través del cual el Espíritu capacita, transforma y fortalece al pueblo de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40, Pablo exhorta a no prohibir el hablar en lenguas, sino a procurar que todo se haga decentemente y con orden. Esto indica que la manifestación del don debe ser ejercida con reverencia, inteligencia y obediencia, asegurando que cumpla su función de edificación y testimonio. Asimismo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, se promete que Dios derramará su espíritu sobre toda carne, y que hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas profetizarán y recibirán dones. Así, el don de lengua se integra dentro del plan divino de expansión, revelación y unidad, mostrando que cada expresión espiritual es parte de una obra mayor que trasciende generaciones. Finalmente, el hablar en lenguas invita al creyente a depender plenamente del Espíritu, a crecer en santidad, a interceder más allá de lo comprensible y a experimentar la comunión directa con Dios, culminando en la evidencia tangible de que el reino de Dios opera con poder, orden y propósito eterno en medio de quienes le buscan y obedecen.
Señor eterno y todopoderoso, te damos gracias por el don del Espíritu que nos guía, fortalece y edifica. Gracias porque a través del hablar en lenguas nos conectas con tu voluntad. Nos renuevas el corazón y nos capacitas para interceder más allá de nuestra comprensión. Espíritu Santo, llénanos cada día de tu presencia, haz que cada palabra que pronunciemos en lengua sea instrumento de edificación, unidad y comunión contigo, y que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Que nuestra vida refleje tu poder, tu amor y tu orden perfecto, y que siempre caminemos en obediencia a tus promesas, confiando plenamente en tu guía y protección. En el nombre de Jesús, amén.